Representante a la Cámara, Catherine Jubinao, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a toda la mesa y a los escuchas de Blue Radio, gracias por la invitación. Del Partido Verde, doctora Jubinao, ¿cuáles son sus reservas sobre la reforma pensional tal y como quedó aprobada en la Cámara? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que a mí me extraña, digamos, esta jugadita del gobierno que termina pupitreando la reforma pensional, porque primero quedaban varios días de debate en la Cámara de Representantes, ya se había adelantado la audiencia pública, ya se habían votado los impedimentos, de manera que lo que procedía era entrar al debate. La Cámara, la plenaria quería ajustar algunas cosas, pero realmente había un alto grado de acuerdo, es decir, se preveía que la reforma iba a pasar. Sin embargo, pues, y esto nos tomó a muchos por sorpresa, pues el gobierno aparece el viernes con esta idea de que acojamos el texto de Senado en su momento sin mayor explicación, y pues eso es lo que termina pasando. Aquí hay un vicio claro. ¿Qué tiene de malo, eso le iba a preguntar, con que hayan acogido el texto aprobado en el Senado? Aquí hay un vicio claro, Néstor, a mi juicio y al juicio de mi equipo y de los juristas, inclusive ex magistrados que yo he consultado, y es que se faltó al principio de publicidad. ¿Qué quiere decir el principio de publicidad? Que los congresistas, tanto en Senado como en Cámara, debemos tener un mínimo tiempo para conocer cuál es la ponencia que estamos votando. ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando se citó la sesión del viernes, se citó con la ponencia de Cámara para cuarto debate. Cuando proponen esta, digamos, disposición de que acogiéramos el texto de Senado, no se nos entregó en ese momento el texto de Senado. No, yo estaba escuchando, digamos, la mesa hace unos minutos y creo que escuché a alguno en la mesa decir, creo que fue Luis Ernesto, que es que como ya se había aprobado el texto de Senado hace varias semanas o hace algunos meses, eso ya estaba publicado. Yo no creo que eso sea suficiente, porque cualquier representante de la Cámara podría argumentar ante la Corte Constitucional que no está obligado a conocer o a estudiarse, digamos, por lo menos en el detalle el texto de Senado. Un representante podría decir, mi responsabilidad es, en plenaria, tener claro el texto que se aprobó en la Comisión Séptima de Cámara. Ese fue el texto que yo me estudié, ese fue el texto sobre el que yo trabajé, ese fue el texto con el que me citaron, y de repente en 5 minutos me pusieron a votar el texto de la otra corporación. Yo creo que hay un vicio de publicidad. ¿Cómo debería haberse hecho entonces el trámite para que no hubiesen incurrido, en su opinión, en ese vicio de trámite? Es decir, una vez aprobada la proposición o antes de presentada la proposición, ¿qué se debería haber hecho para que no se hubiera violado ese principio de publicidad? Yo creo que había dos opciones, o bien que nos citaran el jueves para la plenaria del viernes con el texto de Senado, o sea, en el momento en el que citan formalmente la corporación, hubiesen podido adjuntar la ponencia de Senado y decir lo que mañana se va a votar es la ponencia de Senado, o ya entrados en el debate, ahí mismo en la calentura del viernes, habernos entregado a todos los representantes presentes el texto impreso. Esto del texto impreso fue lo que la Corte argumentó, es una de las razones por las que se cayó la ley de financiamiento, porque en la ley de financiamiento en el gobierno Duque sucedió algo similar y la Corte dijo, ustedes hubiesen podido entregar el texto ahí en la sesión, impreso, físico, para que los representantes supieran qué era lo que estaban votando. Yo le hago una confesión. A nosotros, bueno, primero no nos entregaron el texto y eso está clarísimo y eso se puede ver en las cámaras y todo. Y lo segundo es que yo realmente estaba confundida en ese momento sobre algunas disposiciones que yo creo que habían mejorado en la Cámara, en la Comisión Séptima, frente a lo que yo iba a votar. Sí. O sea, yo estuve muy angustiada, esos fueron minutos muy angustiantes para muchos de nosotros, con nuestros asesores, pidiéndoles a última hora, venga, el artículo tal, entonces, ¿cómo es que quedó en Senado? Venga, el artículo tal. Ahí hay una violación flagrante al derecho que tenemos los representantes, en este caso, a saber qué es lo que estamos votando. Así que ahí hay un vicio que yo creo que es clarísimo y que efectivamente puede comprometer la exequibilidad de la reforma, y le quiero decir, eso es una mala noticia. O sea, si la reforma más adelante se cae en el primer trimestre del otro año o en algún momento del otro año, eso es una mala noticia. Yo creo que, de nuevo, había un alto grado de acuerdo tanto en Senado como en Cámara de que esto era una reforma necesaria, que era una reforma bien enfocada, que era una reforma que, a diferencia de la reforma a la salud, que a mí me parecía un invento activista petrista,
como lo dijo el mismo Aurelio, esto es una reforma que propuso el Banco Mundial y la OIT. La mayoría de países tienen sistema de pilares. Lo sensato es que Colombia transite a un sistema de pilares, pero de nuevo, este gobierno se equivoca en las formas. Este gobierno se equivoca en esa visión autoritaria. Quisiera hacerle una pregunta, pues porque en redes sociales, con la arqueología posible, están rescatando trinos de Ángela María Robledo cuando era parlamentaria, de Velasco cuando era parlamentario, de David Racero cuando estaba en la oposición, de Mafe Carrascal, de una cantidad de gente quejándose porque pupitreaban las reformas. Lo que hizo la gente del Pacto Histórico con algunos partidarios de los verdes, liberales, conservadores de la U, fue pupitrear la reforma pensional en últimas, que lo habían hecho antes otros gobiernos. Sin duda, sin duda. Yo creo que estamos ante una de las pupitreadas o ferrocarrileadas más vergonzosas, porque uno, digamos, los que hemos militado en sectores políticos alternativos, pues de los gobiernos pasados de alguna manera estábamos acostumbrados a eso, a que siempre había jugaditas en el Congreso, siempre terminaban pupitreando todo, pero es que este gobierno llegó con una promesa muy distinta. Llegó con una promesa distinta de transformar la política, de transformar el relacionamiento con el Congreso. La sola promesa de un diálogo nacional y de un acuerdo nacional no se puede quedar, digamos, más incoherente con la forma en cómo terminan ellos procediendo en el Congreso. Claro que fue un pupitrazo. Claro que ahora entonces ya no les parece que los pupitrazos sean malos. Claro que ahora ya no les parece que las jugaditas sean malas, pero yo creo que ante el país y ante la Corte eso sí va a tener repercusiones, Néstor. Bueno, y eso lo vamos a ver en el transcurso en que evolucionen las demandas y evolucionen los argumentos. Doctora Jubinao, gracias por estos minutos. Feliz día. A ustedes, muchas gracias. 8 de la mañana, 5 minutos en Blue Radio.